Hola amigos, bienvenidos a su canal de Ahí Quedó. El día de hoy vamos a ver cómo despegar una bomba. Si a ustedes les ha pasado que a la hora que prenden el interruptor la bomba zumba nada más, vamos a apagarlo, porque si lo dejamos encendido lo que puede suceder es que se queme la bomba como está pegada. Entonces acompáñenme ahorita a ver un procedimiento rápido para poder despegarla, amigos. Recuerden suscribirse, denle like, activen la campanita. Continuamos. Para despegar la bomba de agua vamos a necesitar pinzas y desarmador plano. Para poder retirar la parte trasera de la bomba vamos a golpear suavemente y vamos a poder retirar la pieza. Ahora vamos a insertar el desarmador en la flecha de la bomba de agua. En la parte central trae una flecha con una ranura donde cabe, la mayoría de las bombas lo traen para donde cabe un desarmador. Vamos a insertar nuestro desarmador y vamos a girarlo en sentido de las manecillas del reloj. A veces no es tan fácil, hay que auxiliarse. En este caso me voy a tener que auxiliar de mis pinzas para poder ejercer presión, pero de esta forma, pudiendo apretar un poco más, podemos hacer que gire. Ya logrando que haga el primer giro, vamos a moverla hacia adelante y hacia atrás para lograr que el rotor o el ventilador de nuestra bomba de agua empiece a girar. Vamos a darle una entrada con el switch para hacer que la bomba gire un poquito ya con energía y vamos a notar que ya la bomba va a empezar a girar. Ese ruido nos indica que todavía se forza un poco. Vamos a darle otra entrada para hacer que el lubricante que tiene la bomba interiormente, al empezar a girar y calentarse, empiece a lubricar todas las partes. Normalmente las bombas de agua se llegan a pegar por la falta de uso, porque se usan muy pocas veces, pero si a ti te llega a suceder esto, puedes realizar este procedimiento. Ya cuando nuestro rotor o la flecha de nuestra bomba de agua ya gira mejor, podemos darle algunas entradas con la luz para poder ir suavizando un poco todo el lubricante y ya la bomba tome su paso. Si se dan cuenta, el sonido ya es diferente. Y recuerda esto, si la bomba de agua zumba es porque está pegada y hay que apagar inmediatamente el interruptor antes de que se te queme, porque después ya no va a tener remedio. Pues bien, colocamos nuestra protección del ventilador y de nuestra bomba y le damos unos cuantos golpecitos, amigos. Activamos el interruptor y ya funciona la bomba de agua. Ya está, amigos, ahí quedó. Recuerden suscribirse, denle like, activen la campanita. Esperemos les pueda servir de mucha ayuda a esto. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos y amigas.